¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a todas, todos, todes. Qué gusto estar de nuevo por acá, cerrando la semana con algunas noticias de coyuntura política local, nacional. Por ahí algunos. eh, Rafael Correa decide diciendo que si le dan chance la función judicial en este país y ya dejan de seguirlo persiguiendo, él está decidido a ser candidato a vicepresidente del Ecuador. Y parece que esas declaraciones de Rafael en la mañana de ayer le incomodó las estrategias de el líder social cristiano Jaime Nebot, que en la noche parece que ya se dio cuenta que los resultados no le es favorable y las encuestas que todo el mundo tenemos, pues lo ponen más bien de último y no de primero, como él aseguraba en su alocución en sus redes sociales. Jaime Nebot se retira, entre comillas, de la vida política, pero lo que sí ha dicho es que no será candidato a ninguna dignidad para las elecciones del 2021. Interesante lo que está pasando en el Ecuador, que nos lleva un poco a la reflexión y también recordar, sería importante que los colegas de los diferentes medios de comunicación del país empecemos a abordar cuál era o qué fue que hizo el Partido Social Cristiano en los gobiernos anteriores, cómo se insultaban, se faltaban el respeto en el instinto Congreso Nacional. Es necesario recordarlo para las nuevas generaciones. Prohibido olvidar lo que pasaba. Y pues sobre estos temas también políticos, vamos a hablar con nuestros invitados la tarde de hoy. Les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Soy Darío Robinson desde la querida provincia de Esmeraldas. El calorcito acá pues está ansioso porque eh, se vengan los turistas, pero una vez que pase todo esto de la pandemia y no nos movilicemos de manera irresponsable. Este es el programa Jóvenes en Línea. Sin duda, este es un espacio de visibilización de tus luchas. Hoy quiero agradecer nuevamente a nuestros compañeros que son parte del equipo de producción de Hechos Ecuador, Fabián Abega y Richard Macía. Muchísimas gracias, Fabián Abega y Richard Macía, por ser parte de ese equipo que están ahí permanentemente. Y también quiero agradecer y saludar a Sofía Espín. Sofía Espín nos está viendo y nos escucha todos los martes y todos los viernes desde México. Gracias, Sofía, por estar siempre pendiente de nuestro programa. Qué chévere, ¿ah? El día de hoy vamos a hablar sobre los avances y retrocesos en políticas públicas para la comunidad LGBTI. ¿Sí? La comunidad LGBTI. ¿Y por qué? Porque el Día Internacional del Orgullo LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, también conocido como el Día del Orgullo LGBT o simplemente Orgullo LGBT, realizan una serie de actos cada 28 de junio, ya que el 28 de junio se celebra para unos y para otros se conmemora el Día de las Diversidades Sexuales, el Día del Orgullo Gay. Sobre estos términos y qué fue que pasó y otras cosas más que no se escuchan en los medios tradicionales de este país, vamos a abordar con nuestros invitados la tarde de hoy. Quiero darle la bienvenida a Brian Mendoza, él es activista LGBT, Cristian Landeta, él es director de la Fundación Alianza Igualitaria y por supuesto también nos acompañará esta tarde Aura Carrillo, ella es militante estudiantil y feminista ecuatoriana. Querido Brian, bienvenido, buena tarde. Hola Darío, hola compañeros y compañeras, compañeros que nos están viendo, oyendo por este medio de comunicación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que podamos conversar, discutir algunos temitas que son importantes para la población LGBTI, pero además para el Ecuador entero. Mientras haya un derecho vulnerado, de alguna manera todos también tenemos los efectos de esas vulneraciones y por lo tanto es una tarea colectiva y común trabajar en estos aspectos. Un saludo y buenas tardes. Qué gusto tenerte, querido Brian, por acá. También está con nosotros Cristian Landeta, director de la Fundación Alianza Igualitaria. Querido Cristian, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Para mí es un gusto poder estar acá y poder compartir con ustedes algunas de las realidades que estamos viviendo la comunidad LGBTI, sobre todo en este momento de pandemia, ¿no? ¿Qué está pasando con la comunidad? ¿Qué está pasando? ¿Podremos hablar o no podremos hablar de orgullo en estos contextos? Pues es importante conversarlo el día de hoy. Gracias por la invitación. Muy bien, bienvenido, querido Cristian. Estimada Aura Carrillo, activista feminista, bienvenida a Jóvenes en Línea y al equipo de Hecho Ecuador. Buenas tardes. Buenas tardes con todas las personas que nos están viendo ahora. Estoy muy feliz por estar en este evento
Y nada, pues siempre hemos venido haciendo actividades en la Universidad de Guayaquil, desde APU, Guayaquil, pero este año va a ser diferente por la pandemia, pero vamos a seguir tomándonos todos los espacios para seguir visibilizando a la población LGBT, a las lesbianas, a los bisexuales y a todas las personas que han sido vulneradas a lo largo de la historia. Muchísimas gracias. Muy bien, qué gusto tenerle a Cristian Mendoza, a Cristian Landeta y a Aura Carrillo. Muchísimas gracias por estar por acá. Y a nuestros amigos que están en las redes sociales ya conectadas y conectados, pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales. En Facebook, Twitter e Instagram estamos como Hechos Ecuador. También pueden generar sus preguntas, inquietudes. Vamos a tocar algunos temas que para algunos serán nuevos, para otros será ya de conocimiento público. Así que por favor también pedimos el respeto a estos temas que vamos a abordar. Así que el mayor respeto para estos espacios. Quiero empezar contigo, querida Aura. ¿Qué hace tu organización social? Cuéntanos un poco. Bueno, nosotras fuimos electas desde el 2018 en la Universidad de Guayaquil, bajo votación democrática, y desarrollamos actividades diversas desde el 8 de marzo hasta eh, nos hemos unido a actividades que se han celebrado en la plazoleta por el Día del Orgullo, por las diversidades sexuales, y también hemos logrado conseguir el protocolo de actuación en casos de acoso, abuso de poder y discriminación, cosa que ya contamos con este protocolo y se lo puede usar para las personas que han sido acosadas cruelmente. Eh, este año no podrá ser así, pero igual estamos aquí presentes para seguir enfrentándonos y cuidándonos sobre todo de salud, para poder batallar en contra de este gobierno neoliberal que se debe a el imperialismo yanqui. Y bueno, justamente quería solidarizarme, primero que todo, con todas las personas que han perdido sus seres queridos, han perdido sus trabajos, han perdido obviamente el seguro social y muchas acciones que han ido en contra de los derechos del pueblo ecuatoriano. Entonces, aclarando todo esto, bien quisiera recordar que hubo un gran progreso en el gobierno de Rafael Correa, justamente en el 2008, se logró agregar por primera vez en la Constitución sobre las familias diversas, es decir, que se aceptaban, se reconocían a todas las familias que existen en Ecuador. Y aquí también se logró reconocer la unión de hecho hacia las personas que tienen parejas y son del mismo sexo. Pero lastimosamente no se podía conseguir aún el matrimonio igualitario, sino que se lo vino recién a reconocer el año pasado, 12 de junio, cómo olvidar esa fecha, que fue en base a todas las luchas que se dieron desde organizaciones a nivel nacional, grupos y ciudadanía en general, y se logró justamente desarrollar, lastimosamente, en un panorama que no debía ser, porque tengo que decirlo, el gobierno utilizó lucha LGBT una vez más como cortina de humo para hacer de las suyas y justamente lo lanzaron en noticias para crear como una polémica nacional. Y aquí ya existían despidos, también ya existía el recorte a la educación pública y también, una vez más, la dirigencia estudiantil, los estudiantes en general, nos tomamos las calles para evitar que se haga ese recorte. Entonces, por eso quería aclararlo, porque sucedió en ese ámbito y fue apoyado por varios grupos que también siguen haciendo de las suyas.
y robándole o quitando los pocos recursos que existen para la población. Y justamente aquí Perfecto, creo que ya habían conversaciones perfecto. eh, sí, con el FMI y todos los despidos que estoy mencionando. Muy bien, muchísimas gracias en tu primera intervención, querida Aura. Brian Mendoza, cuéntanos un poco si perteneces a alguna organización, colectivo, ¿qué hacen, por favor? Bueno, gracias. Sí, yo soy vicepresidente de Fundación Cataleya. Trabajamos a nivel nacional, pero tenemos muchísima fuerza en la ciudad de Manta, en Manabí, que es donde tenemos las instalaciones de la fundación, pero igual estamos trabajando también en otros espacios más abiertos, precisamente para la reivindicación de los derechos humanos y derechos específicamente los económicos, sociales y culturales, porque comprendemos que la discriminación tiene algunos enfoques desde diferentes aspectos de las vidas de las personas. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, unos aspectos que se resuelven desde el ámbito jurídico, porque hemos encontrado muchísima discriminación institucionalizada en las leyes que tenemos en el Ecuador, en ámbito jurídico, como lo hablamos todo el tiempo, desde la despenalización de la homosexualidad en el 97, pero incluso con la reciente del año pasado, victoria por medio de la Corte Constitucional del matrimonio civil igualitario. Sin embargo, hay que comprender que no solamente la ley ejerce efectos sociales, ¿sí? Sino que desde la sociología comprendemos que hay otros parámetros menos formales que tienen efectos directos sobre la vida de las personas y sobre incluso el goce de derechos reconocidos. Porque nosotros tenemos algunos espacios, por ejemplo, de instituciones sociales como la educación, como la salud, como la política en general y espacios públicos también, en donde no hemos podido avanzar porque precisamente ese avance le corresponde al Estado en el sentido del gobierno, de sus políticas públicas, y que han terminado siendo una carga sobre la sociedad civil y sobre las ONGs que trabajamos en el tema. Pero ahí no tenemos nosotros una representación por parte del Ejecutivo, y es ahí donde nosotros encontramos el problema. Es decir, el avance, por ejemplo, el matrimonio igualitario es un avance importante y hay que celebrarlo, ¿sí? Porque permite la libertad de las parejas del mismo sexo, pero por otro lado no tenemos un avance en espacios como la salud de las poblaciones LGBTI, con espacios como la educación para la población LGBTI, específicamente las mujeres trans, y en la fundación en la que trabajo yo precisamente hablamos de la población de la niñez y adolescencia trans, que tiene una dificultad enorme, no jurídica, pero sí social e institucional, para ejercer derechos humanos de la niñez y adolescencia. Y por lo tanto, hoy tenemos una ausencia del Estado. Y de eso un poquito me gustaría hablar el día de hoy a propósito de los derechos que estamos discutiendo y del orgullo de que se celebra este mes en todo el mundo. Perfecto, sí, dale de una. Cristian Landeta, director de la Fundación Alianza Igualitaria. Cristian, cuéntanos un poco tu organización, a qué se dedica, dónde está ubicada, porfa. Bueno, Alianza Igualitaria es una organización ubicada en la ciudad de Guayaquil con trabajo de impacto a nivel nacional, a nivel local. Trabajamos básicamente en la promoción y defensa de los derechos humanos de las comunidades LGBTI, pero con mayor énfasis en la población de adolescentes y de jóvenes. Trabajamos toda la parte de fortalecimiento comunitario, en el empoderamiento individual y colectivo, y trabajamos en la incidencia política desde lo local a lo nacional, con todo lo relacionado a política pública LGBT. Ahora en este momento estamos dándole muy fuerte al tema de empoderamiento desde las bases, porque consideramos y creemos que la fragmentación, que existe una fragmentación dentro del colectivo LGBT como tal a nivel nacional, y eso nos ha permitido en cierta medida que podamos hacer incidencia real y que frente a eso el Estado de turno pueda ver que la organización de una u otra forma es una organización que no tiene claridades en torno a demandas sociales a nivel nacional, y a esto sumarle todas las coyunturas que se han generado en torno a, por ejemplo, movilidad, el mismo tema de pandemia del COVID y otras nexos como tema de discriminación, como tema laboral, que aunque exista en una norma constitucional, existen en algunos acuerdos legales, en la práctica sigue siendo un saludable. Entonces estamos trabajando muy fuertemente en el empoderamiento individual y colectivo desde las bases. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, la gente que nos está viendo, está siguiendo esta entrevista a través del Facebook Live Hecho Ecuador, puede generar sus preguntas, sus inquietudes, sus sugerencias, sus aportes con todo respeto. Ya por ahí vi alguna gente desubicada escribiendo lo que le da la gana.
Milton Reinaldo Morales dice todo todito 5, muy bien, Milton. Dice Yeu Suárez, dice buenas tardes, saludos desde Guayaquil, barrio La Chala, familia Zambrano Suárez está viendo el programa. Fabián Veiga dice excelente programa, gracias Fabián desde Guayaquil. Javi dice saludos desde Barcelona, le ven chicos desde Barcelona y un buen programa, qué bueno. Dice Joselito Guerrero, ¿por qué hacen esta clase de programas que no sirve para nada? Ya le van a responder chicos, si es que no sirven para nada, por eso estamos como estamos. Javi pone un pulgacito de que todo bien. Milton Reinaldo Morales Burgos dice saludos desde Guayaquil, el Cerro del Carmen. No conozco el Cerro del Carmen, ¿eh? Pero ya los guayacos sí que están por acá se han de saber dónde es. ¿Eh? Floris Barresueta dice hagan algo bueno, o sea que hablar de las diversidades sexuales, de los derechos humanos es algo malo. Por ahí quiero empezar. Brian Mendoza, esto es algo malo, por ahí dijo otro desubicado más arriba. ¿Qué fue que dijo? Hagan algo bueno. ¿Por qué hacen esta clase de programas? ¿Qué le respondería a estas personas? ¿Eso sería homofobia o no es homofobia eso? Bueno, yo quisiera hablar un poquito de cómo nuestras sociedades van definiendo las conductas que consideran legítimas, correctas, y las conductas que consideran incorrectas. En ese sentido, la norma social, sí, que eso está como un acuerdo implícito dentro de las sociedades que nos van diciendo más o menos cómo hay que ser y cómo no hay que ser, sí, pues están plasmadas en nuestros conocimientos porque somos socializados en ese sentido. Entonces, encontrarnos con personas que no que vean que ser de la comunidad LGBTI o que hablar de los derechos humanos, ¿sí? Porque no estamos hablando aquí de una lista de privilegios que se exigen, sino de unos derechos que son inherentes a cualquier persona humana dentro de la diversidad que ésta pueda generarse o pueda tenerse. Y por lo tanto hay que comprender que nuestras sociedades, como lo decía antes, pueden tener avances jurídicos importantes, pero que dentro de la concepción de la norma social aún se sigue concibiendo la conducta de las diversidades sexuales, nuestras identidades, ¿sí?, de la diversidad sexual se sigue concibiendo como conductas desviadas en términos sociológicos, se le entiende como conducta considerada desviada. Ahora, ¿qué hay que comprender ahí? Que hay unas normas de cómo ser, y hay unas normas de cómo ser hombre, de cómo ser mujer, y también lo que llamamos la heteronorma, ¿no? Que no precisamente nos enseña, nos educa desde que nacemos de que hay una sola manera de ser y que esto debe ser heterosexual y cisgénero. Y claro, la sociedad luego cuando se encuentra con alguien que rompe la norma, pues castiga. Y para eso tiene algunos mecanismos, y los mecanismos que ya han perdido son los mecanismos jurídicos, precisamente porque en lo que llamamos república y en lo que llamamos democracia, tenemos después del 48, Segunda Guerra Mundial, la consideración de que nuestras constituciones deben defender a los seres humanos en su integralidad y garantizarles unos derechos inherentes a su propia dignidad humana. Por lo tanto, ¿sí?, en los espacios que responden directamente a la racionalidad moderna, de la modernidad y de los estados republicanos, nos van a reconocer el derecho, la dignidad y la libertad a las poblaciones de la diversidad sexogenérica. Sin embargo, y aquí es donde yo quiero volver a hacer un hincapié, la parte cultural y la parte social, que no tiene siempre un empate con lo jurídico, puede seguir considerando que estas conductas y que nuestras identidades de diversidad son conductas desviadas o conductas incorrectas y por lo tanto siguen ejerciendo mecanismos de castigo a lo que se sale de lo que ellos consideran que es la norma. Y aquí yo quisiera recordar algo para quienes nos escuchan con todo el cariño, porque eso también es un aprendizaje y creo que todos están a tiempo de aprender también. La norma que guía al Ecuador y por lo tanto lo que guía Manta, Manabí, Guayaquil, Quito, que guía el barrio, que guía mi propia casa, incluso porque a veces pensamos que esta libertad personal me permite a mí agredir al otro. Las normas que regulan nuestra convivencia en el Ecuador, y esto para que nos enteremos de una vez, son las normas constitucionales y las normas internacionales de derechos humanos de las cuales el Ecuador suscribe. Por lo tanto, no solamente que no estoy de acuerdo con que la gente piense que a mí me da igual y yo creo que esto es malo, sino que además operar en contra de la dignidad de las personas de la diversidad sexual es ilegal. Es decir, desde la racionalidad de la república, no solo no es ilegal ser LGBTI y no solo no es malo, sino que lo malo y lo ilegal es atentar a nuestra dignidad y a nuestra seguridad. Entonces es importante considerar eso, que nos ubiquemos un poco en cuáles son las normas sociales que hemos adquirido en la actualidad y que son las que debemos respetar y construir en consenso de esas normas lo que se llama la nación ecuatoriana. Y ahí podemos incluso hablar de otras diversidades que no son las diversidades de género y las diversidades sexogenéricas y que también exigen este respeto.
Y por lo tanto, decir que es importantísimo hablar de esto precisamente por esos comentarios. Esos comentarios nos ilustran, nos muestran también muchísimo trabajo que hay que hacer, porque no hemos avanzado al cambio de las consideraciones culturales y sociológicas de las normas de convivencia. Tenemos avances jurídicos que no se representan en avances culturales, en avances de pensamiento y en avances de normas de convivencia intersubjetivas. Entonces, a mí no me sorprende, la verdad, comentarios de este tipo, además de que también considero que muchas personas en el contexto actual tienen un montón de preocupaciones también al respecto sobre trabajo, sobre salud, y muchas veces, y esto ha sido también parte de la estrategia de desacreditar a las diferencias y a las minorías, ha sido hacernos creer que estamos en contra de esas otras luchas. Y para eso también estamos aquí, para recordar que la lucha por un trabajo, por un salario digno, la lucha por que tengamos los derechos reconocidos y con respeto, es una lucha de todos, incluyéndonos como comunidad LGBTI. No somos tan diferentes cuando exigimos dignidad y respeto de derechos humanos colectivos. Muy bien, muchas gracias, Brian Mendoza. Cristian Landeta, ¿qué son las diversidades sexuales? Que siempre se escucha que las diversidades sexuales, ¿Qué son las diversidades sexuales? Cristian Landeta. Mira, yo indudablemente quiero un poco engancharme de algo que planteaba Brian. Tiene que ver mucho con este tema del hábitos, ¿no? Cuando en la sociedad permanentemente nos están diciendo y nos están pidiendo cuál es la norma, qué es lo bueno y qué es lo malo, la sociedad comienza a incorporar en su chip lo que considera que es bueno y lo que considera que es correcto o incorrecto. En esa medida, cuando se habla de diversidades sexuales, se habla del reconocimiento a lo diverso en la sexualidad, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud plantea que hay 3 orientaciones sexuales: la orientación sexual heterosexual, la orientación sexual homosexual y la orientación sexual bisexual. Es decir, que todos y todas los seres humanos tienen una diversidad, punto de partida del reconocimiento de su sexualidad, independientemente de si te gustan las personas de tu mismo sexo o del sexo opuesto, o si te gustan de ambos sexos. No nos estamos inventando nada. Esto lo declara la Organización Mundial de la Salud y además se lo reafirma cuando se saca de este como trastorno psicológico a la homosexualidad, porque acordémonos que antes la homosexualidad era considerada como patología, y de ahí viene toda esta onda social, cultural, que se sigue planteando y que sigue repitiendo lo que está bien, lo que es normal y lo que es anormal. Entonces, ver un chico y una chica cogidos de la mano es normal, pero ver un chico y otro chico cogidos de la mano es anormal. ¿Quién lo dice que es normal? ¿Quién lo dice que es normal? Justamente son los procesos sociales, es la construcción social, cómo se van construyendo desde el discurso, desde la imagen, desde los símbolos. Como tú comienzas a lanzar esto a la sociedad, se comienza a convertir en un hábito, incorporas en el hábito, en tu mente, en el chip, y tú dices, esto es normal, o esto es anormal. En esa medida, ver la diversidad sexual es al otro y a la otra en su diversidad, y darse cuenta que la diversidad es sexual, étnica, de pueblos, de territorios, es la diversidad. Pero cuando hablamos de diversidad sexual, básicamente nos estamos refiriendo al reconocimiento de estas 3 que plantea la Organización Mundial de la Salud, que no son otras. Por ahí hay grupos conservadores que están diciendo que hay una orientación sexual nueva que es la pedofilia, o que hay una orientación sexual nueva que es la pederastia. Cuidado, porque son grupos de conservadores de extrema derecha que están diciendo que los homosexuales o que el grupo LGBT está promoviendo eso. La diversidad sexual es el reconocimiento de la sexualidad libre, placentera y responsable de heterosexuales, homosexuales y bisexuales. Perfecto, muy bien. Más claro, ¿para qué, mi hermano? ¿Para qué? Así que, amigas y amigos que están en la sintonía, por favor, escriban sus preguntas, sus inquietudes, curiosidades. Por acá dice Paola León, de diversos y libres todas, todos y todes, de expresarse y amar. Paul David dice, excelente respuesta de Brian Mendoza y de Cristian Landeta, mientras que también nos escribe en fanpage
Miguel Luis Bach dice, el hombre y la mujer es mandamiento de Dios y lo dice la Biblia. Vaya usted, ya mentieron a la Biblia. También nosotros somos muy respetuosos de lo que dice la Biblia. La Biblia dice amar unos a los otros, como Dios os ha amado a todos. Y ya yo no entiendo cuando aman para unos dan amor y para otros dan odio. Entonces te contradices. ¿De qué amor me hablas? Saludo para Paul Molina, que nos reporta también, está también dándonos algunas preguntas también. Sí que chévere, Paul Molina, desde la provincia de Esmeraldas. Mi querida Aura Carrillo, coméntanos un poco, ¿sí? Esto se está poniendo interesante. Coméntanos un poco sobre qué significan las siglas LGBTIQ+. ¿Qué significa las siglas LGBTIQ+? Que la gente cree que todo significa el orgullo gay, ¿no? Entonces, por favor, explícanos un poquito sobre estas siglas, ¿ya? Querida Aura. Bueno, claro que sí. Bueno, estas siglas justamente representan a toda la diversidad sexual que existe en el mundo. Es decir, que la primera letra, la L, es de lesbianas, porque fueron las primeras en tomarse las calles y en pedir que también sean tomadas en cuenta como ciudadanas del mundo. Y posterior a esto sigue la letra G, que es gays, hombres gays, que gustan de otros hombres. También sigue la letra B, que es de las personas bisexuales, es decir, que gustan de todas las personas de ambos sexos. Y la T también significa las personas trans, mujeres trans, hombres trans, que deciden identificarse como ellas desean. También existe la letra I, y también es interesante saber qué es la letra I, porque no es algo que se lo inventa, es algo que existe en la realidad, y son las personas intersexuales, es decir, que desde su nacimiento se encuentran en un estado de vulneración, y ya lo ves por qué. Porque resulta que estas criaturas, estas bebés, nacen con los dos genitales, uno mayormente desarrollado que el otro, y esto vulgarmente antes se lo conocía como hermafroditas, cosa que se eliminó este término y se las renombró de esta forma, más humana. Y bueno, quería contar las vulneraciones que padecían estas personas desde su nacimiento, porque cuando nacen no existen políticas públicas en este país, como en otros que están un poco más avanzados en este tema, y lo que hacen los médicos es ver esto e inmediatamente querer corregir lo que supuestamente está mal para ellos y termina mutilando los genitales de estas personas, de estas criaturas más bien, sin darles la oportunidad de poder elegir qué ser, quién ser, cómo identificarse, porque puede ser que a lo largo de la vida, en su adolescencia, se sientan mayormente identificados con un sexo que con el otro, y aún así no creo, si yo hubiera nacido de esta forma, no hubiera querido que me quiten mis genitales, sino poder posteriormente elegir cuando ya esté en una edad madura, de poder elegir, entenderlo y poder justamente cambiar mi vida si es que quiero o mantenerme así, mi cuerpo, perdón, también mi vida. Bueno, también quería aclarar que en este mismo arco iris que mencioné, existen, en sí existe la homofobia. En un pueblo lo vemos en los mismos comentarios, que no saben aceptar que toda persona tiene su dignidad y que negarle un trabajo, negarle salud, negarle educación y de paso acosar a esa persona es discriminación y por lo tanto es un acto inconstitucional. Entonces, también quería aclarar que eh, la homofobia existe, la bifobia existe y eh, incluso unas compañeras que conozco que son la Cuba feminista de Guayaquil, lanzaron una campaña para hablar sobre la bifobia, la lesbofobia,
porque no es algo que está alejado de la realidad, es algo que se enfrentan las personas desde la escuela, desde los colegios y hasta las universidades, llevando y reproduciendo estos discursos de odio por docentes y obviamente también reproduciéndolos hacia los estudiantes, cosa que también van a reproducir discursos de odio. Y es por lo que estamos aquí, para exigir justamente que existan políticas públicas, pero con un gobierno como este, neoliberal, y que responde a la banca, no vamos a lograrlo. Por eso es importante también reconocer los actores políticos que han estado ahorita, como Nebot, Lazo, eh, Cynthia Viteri, Enrique Ayala, que han estado este año y que también estuvieron en la década de los 90. Entonces, si revisamos la historia, tenemos que justamente aprender de esta y cambiar de actores políticos que sí cumplan con crear políticas públicas para las necesidades que vivimos todas las personas y sobre todo la población LGBT que ha sido discriminada a lo largo de la historia. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Dice por acá Blanca Alexandra Quito, dice, pienso que cada persona debe ser respetada por su orientación sexual. Nadie en absoluto puede juzgar o criticar. Estamos en el 2020, todas y todos somos hijos de Dios. Amén, dice. Yo también digo amén. Sí, muchas personas, obviamente, hay que respetar la forma de pensar de todos, no siempre todos vamos a estar de acuerdo, no, pero hay que ser respetuosos. Daniela Hernández dice, excelente intervención de Aura. Cristel Doménica dice, un saludo para mi primo Cristian Andeta del LINER, mi apoyo y mi respeto para todas y todos ustedes. Ali Hunda dice, para que no haya odio, la formación debe ser desde el hogar. Son las y los padres y madres, somos quienes enseñamos el respeto a todas las personas. Qué chévere leer comentarios alentadores, muy bueno. Mi estimado Brian, ¿estás ahí, por favor? Sí, Brian. No sé por qué mi cámara estaba oscurecida. Perfecto, Brian. Brian, cuéntanos un poco sobre cuáles han sido los avances que hemos tenido quienes integramos la población LGBT acá en el Ecuador. Bueno, Darío, yo quería un poquito retomar un poquito lo que estamos hablando y ahí me voy a tu pregunta, porque sí quería responder a dos cuestiones puntuales, porque justamente el espacio creo que demanda esa respuesta. La primera cuestión era el tema de por qué hablar de este tema, ¿no? ¿Por qué hablar de justamente en estos espacios? Y es porque el no hablar ha generado la invisibilización y la invisibilización de estas realidades que no son cosas novedosas. A veces parece que estuviéramos contando algo nuevo o presentando una idea nueva, nuestra. No tiene nada que ver con eso. La diversidad sexual ha existido durante toda la humanidad. Tal vez lo novedoso es el tratamiento académico, el tratamiento en los medios de comunicación y el tratamiento político. Es decir, que estemos conversando de esto es lo novedoso. Pero no es nada novedoso. Pero lo que sí es necesario es contrarrestar la invisibilización, porque cuando invisibilizamos algo, generamos un vacío, como un hueco, ¿no? Como una sombra. Y esa sombra generalmente puede ser llenada, ese hueco puede ser llenado por ideas, por estereotipos, por lo que Irving Goffman llama el estigma. Y es lo que nosotros hemos tenido. Es decir, la gente tiene ideas sobre nosotros como población sexual de género diversa, ideas porque no nos conocen. Como hemos sido invisibilizados, ha habido el espacio vacío para que se haya llenado ese espacio con un montón de ideas atroces e incluso nos han llegado a identificar como amenazas. Amenazas a la familia, amenazas a la sociedad, amenazas al trabajo, amenazas a los procesos, incluso los procesos de izquierda. Y eso es gravísimo, porque no solamente que estamos en el mismo espacio como compañeros y compañeras, es decir, toda la población LGBTI tiene familia, viene de familia, adoramos nuestro país y adoramos a la familia, adoramos a nuestras familiares. Y por lo tanto no somos enemigos, pero claro, la invisibilización ha generado la posibilidad de que se nos reemplace por un discurso de amenaza y un discurso que se pone al resto de la sociedad en nuestra contra. Y para eso estamos aquí, para decir, epa, que no es tan cierto lo que les han venido diciendo, que somos seres humanos como ustedes, que estamos aquí preocupados por los mismos derechos que ustedes, que también nos interesan los derechos laborales, los derechos humanos, los derechos a la salud, los derechos a la educación, y que estamos en la misma línea. Y en ese sentido quiero responderle al compañero que decía,
Esto es lo que no comprendo del socialismo. Y hay que entender que el socialismo no siempre estuvo alineado con las identidades y la diversidad sexogenéricas. Y eso fue un error grave. ¿Por qué? Porque hay que comprender que aquí el enemigo es precisamente el sistema capitalista y el sistema de las opresiones generales, que es el patriarcado y el capitalismo, que lo que genera es que unas personas trabajen y que otras se queden con esas riquezas. Y que luego además comprende que en el mercado se puede comercializar casi todo. Y en el mercado entonces se vende todo, se vende la dignidad, se venden los derechos y tenemos lo que tenemos es un capital por sobre las personas, sobre el ser humano. Y cuando nosotros planteamos la necesidad de vivir de manera digna, planteamos la necesidad de que nos reconozcan como seres humanos, es decir, que el ser humano esté por encima del capital. Cuando se tiene dinero, se puede costear la diferencia, compañeros. Cuando ustedes estamos aquí, algún integrante de la población LGBTI sufre discriminación, es precisamente porque es una persona que no tiene capital económico. Cuando eres millonario y homosexual, es más fácil. Cuando eres millonario y lesbiana es más fácil. Entonces lo que nos encontramos aquí es que los oprimidos, las oprimidas y les oprimides somos precisamente la gente de abajo, los obreros, los trabajadores, que somos gays, que somos negros, que somos blancos, que somos lesbianas, que somos trans. Y entonces comprender que somos el mismo grupo trabajador, proletario, que está siendo explotado, expropiada su riqueza y tratado de manera indigna. Entonces, cuando entendemos eso, también nos entendemos unos a otros como compañeros, compañeras, compañeros en contra del neoliberalismo y en contra del capitalismo. Y por lo tanto, el socialismo debe abanderar la lucha de todas las personas oprimidas, de todas las opresiones del sistema capitalista. Entonces, eso me parece importante puntualizarlo, no me podía escapar de eso. Y en ese sentido tenemos algunos avances en Ecuador, tomando la pregunta que decía Darío, avances jurídicos, yo quiero volver a eso, y tenemos algunos avances culturales gracias a movimientos que han demostrado que la organización social es posible y que tiene unos efectos enormes. Y yo quiero aquí agradecer muchísimo al movimiento LGBTI mismo que me antecede. Yo no puedo decir aquí que los derechos míos me los gané yo solito, son derechos heredados gracias a gente que se esforzó muchísimo antes en todos los espacios políticos, y específicamente también otro movimiento, al movimiento feminista, que está demostrando a nivel de toda nuestra región y del mundo que es posible unirnos en contra de las opresiones y que es posible poner en la mesa política, en la mesa de conversación, en la familia, en el desayuno, estos temas que antes no se hablaban. Porque ¿cómo íbamos a hablar? Pues si hablar de esto era peor. Es decir, mostrar la cara, compañeros y compañeras que nos están escuchando, ser homosexual hace 20 añitos recién, implicaba que te podían asesinar, implicaba que te podían meter en la cárcel a partir de nuestro Código Orgánico Integral Penal antes del 97. Es decir, vivimos una época de muchísimas represiones, y represiones también como en el gobierno de León Febres Cordero, gobierno social cristiano, que precisamente era un gobierno muy masivo, de masas, porque encarnaba estas ideas culturales de que nosotros somos una amenaza. Y eso lo quiero que quede claro el día de hoy, no somos amenaza y estamos de la misma línea. Entonces no dividamos frentes, porque juntos somos más fuertes y separados pues nos matan por separado también. Y en ese sentido los avances que hemos tenido son avances jurídicos como la despenalización de la homosexualidad, luego tuvimos el reconocimiento de la unión de hecho en el 98, ¿sí? La unión de hecho que nos permitía ya formalizar de algún grado pues las uniones de parejas del mismo sexo. Hemos tenido también en el 2000, en la constitución última que tenemos, el reconocimiento que ya dijo Aura sobre las familias diversas en el artículo 67, además del artículo 11 que habla de la no discriminación para todas las personas, y entre esos por identidad de género, por diversidad sexual. Entonces es importante reconocer esos avances. Y luego lo que tenemos también es materia de política pública, que tuvimos, por ejemplo, una interesante política pública LGBTI en el gobierno anterior, durante los años 2013-14, me parece que salió la política pública. Y también hemos tenido pues, algunos avances políticos en el sentido de las alianzas internacionales y de la sociedad civil que hemos podido avanzar. Además de otros avances en los temas que digo yo de salud y de educación. La libertad estética, por ejemplo, que es un artículo que no se suele analizar tanto en espacios de derechos humanos, permite a las personas de todas las diversidades étnicas, raciales y LGBTI, poder acceder a la educación y a todos los derechos sin importar de cómo se vean por fuera. Y eso es un avance importante porque seguimos siendo personas, aunque me ponga una pluma en la cabeza, da igual. Entonces, eso nos permite avanzar también con esta constitución. Pero lo que yo sí veo, y otros avances en la atención a salud,
como algunos mecanismos y formularios propios para saber el tratamiento con enfoque de género y el acceso masivo a métodos para la prevención y el tratamiento del VIH, que también han sido espacios que han sido muy olvidados en Ecuador y que pudieron ser un poco fortalecidos y que hoy en día enfrentamos otra vez un debilitamiento del sistema de salud y del sistema de educación. Yo decirles que los derechos LGBTI no son derechos privados de un grupo de personas, son derechos humanos, son derechos de sus hermanos, de sus tías, de sus primos, de sus primas, de sus futuros hijos e hijas, de sus futuros sobrinas y sobrinos. Y entonces que comprendamos que la diversidad es un hecho, no se puede cambiar, no se puede curar y por lo tanto hay que dejar de castigarla y que nos cueste la vida ser diferentes. Muchísimas gracias, Brian Mendoza. Por favor, Brian, el equipo de producción me pide que te sugiere que por favor abandones el link y vuelvas a ingresar para ver si logramos retomar tu cámara. ¿Te parece? Perfecto. Esperemos que vuelva a ingresar porque parece que suele pasar con el tema de este sistema. Cristian Landeta, ¿cuáles podríamos considerar como retrocesos en política pública? Si bien es cierto, el Brian ya nos contaba en el bloque anterior cuáles eran los avances, si algún avance se le olvidó al Brian, lo puedes también decir, pero ¿cuáles son cuáles podríamos considerar como retroceso en políticas públicas desde la población LGBT? Cristian. Yo creo que es sumamente importante de todo esto. Mencionaba, pasa a que se reconoce el principio de no discriminación por orientación sexual. El Ecuador se convierte en el tercer país de todo el mundo que reconoce eso en su Carta Magna. Pero luego en el año 2008, con la aprobación de la Constitución de Montecristi, la comunidad sexodiversa en el Ecuador llega a tener reconocimiento en más de 68 artículos de la Constitución. Y eso gracias a un trabajo que tuvimos en este momento, ¿verdad?, en el Movimiento Nacional LGBT, pero también que lo hicimos en unión y alianza con otros espacios y con otros sectores, como el movimiento de jóvenes, el Acuerdo Nacional de Jóvenes, el movimiento de mujeres, y también por ahí otros grupos como el grupo de trans, que también su propuesta, y también el grupo de trabajadoras sexuales. Yo pienso que la propuesta del movimiento LGBT fue una propuesta desde un sector, desde los LGBT, no para los LGBT, sino para el país, un país incluyente, un país donde todos y todas tengamos los mismos derechos sin importar tu orientación sexual. Ese fue el discurso y fue nuestro eslogan en Montecristi. Y hay que aclarar algo, que yo creo que esa constitución llegó a aprobarse y llegó a posicionarse por la predisposición política del gobierno de turno. El gobierno de la Revolución Ciudadana fue un gobierno que, o asambleístas de ese momento, que se pusieron la camisa y que pudieron las demandas del movimiento LGBT en la nueva constitución. Hubieron algunos asambleístas de país en aquel entonces del movimiento país que sacaron su verdadera cara y votaron en contra de todos los derechos LGBT, pero básicamente la mayoría votó a favor de, y tuvimos una sociedad que en el referéndum dijo sí queremos una constitución incluyente, una constitución laica, una constitución que reconocía el derecho de todos. A partir de ese momento, del 2008 hasta que se va Rafael Correa, hay que decirlo con nombre y apellido, la población LGBT logró constituirse como un espacio donde se visibilizó el actor con los mismos derechos que todos y que todas. Tanto así que el presidente de la República, Rafael Correa, logra posesionar una mesa intersectorial, interministerial, donde todos los ministerios tenían que trabajar en el tema LGBTI y en donde él hacía un monitoreo exhaustivo y cada ministerio tiene que dar una respuesta frente a qué pasa en justicia, qué pasa en bienestar social, en inclusión social, perdón, qué pasa con derechos humanos. Era todo un compendio en la que teníamos continuidad y seguimiento. Y después el presidente de la República tenía almuerzos ejecutivos con la comunidad LGBTI. Jamás en la historia del Ecuador se había visto algo similar.
Entonces, esos avances los hemos visto ahora. Si tú me preguntas de retrocesos, yo diría que hay retrocesos en millón. Yo creo que si no estamos un poco vigilantes a lo que está aprobando la Asamblea Nacional entre gallos de medianoche, podríamos perder algunos derechos ganados, sobre todo en el tema de salud, por ejemplo, en el tema del Código de Salud, que está pasando frente a el tema de salud integral para compañeras trans, que tienen que tener una atención diferenciada, y compañeros gays, por ejemplo, o compañeros adultos mayores de la población LGBT, que jamás se lo ha pensado. ¿Y por qué no se lo ha pensado? Porque recordemos que la pandemia del VIH-Sida atacó más a los hombres que tienen sexo con hombres, y entre esos a la población de gays, bisexuales y de otros hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, población adulta mayor LGBT es muy poca en el Ecuador, pero ninguna política pública está pensada frente a estos adultos mayores, por ejemplo. Entonces, retrocesos en el Ecuador son, mira, yo pienso que las manos, los dedos de las manos me van a faltar para contarte cuáles son los retrocesos. El principal, justicia. En menos de un año han habido casi 1000 muertes de compañeros LGBTI. La compañera Dayan Rodríguez desde la Federación LGBTI tiene toda una investigación. Solo en un año hubieron casi 1000 muertos, ni siquiera en 10 años hubieron muertos LGBTI que no tienen sentencia, que no tienen investigación, que no sabemos qué pasó. Ahora mismo, en el mes, al inicio del mes del orgullo de este mes de junio, un compañero en Huaquillas fue apuñalado por más de 80 puñaladas por un conscripto militar. ¿Qué está haciendo? Estamos haciendo el seguimiento a la Fiscalía para ver cuál es. No hay ningún procedimiento rápido. Ahí hay un crimen de odio. Ahí hay un crimen con saña, con maldad. O sea, no es lo mismo que te den 1 o 2 puñaladas, que te den 85 puñaladas. En lo que va en este mes van muriendo 6 compañeros por asesinato. Hay un retroceso terrible en política pública para los compañeros y compañeras LGBTI como tal. Desempleo. En el marco del COVID, compañeros y compañeras han sido totalmente botados de sus trabajos, independientemente de su orientación sexual, pero estos nos vuelven más vulnerables porque es muy difícil que una compañera trans o que un compañero gay, que es visible, es decir, que se le nota, como dice la sociedad, ay, pero a ti no se te nota, pero a ti sí se te nota. No tienes una cosa de notarse o no. Es mucho más complicado ir a un lugar de trabajo y poderte contratar. O sea, la vulneración y la exposición de las poblaciones LGBTI es doble y triplemente desfavorable frente a las poblaciones heterosexuales. Y en esa medida creo que es importante indicar que la mayoría de compañeros y compañeras LGBTI, sobre todo las compañeras trans, son compañeras que hacen trabajo artesanal, tienen peluquerías, trabajan en restaurantes, hacen trabajo informal, vendedores informales, todo en el marco de la pandemia fue cerrado. Pero el gobierno de turno no ha tenido una sola medida complementaria para abordar estas poblaciones. No lo ha habido, ni siquiera con las famosas entregas de carácter, porque ni siquiera el Estado tiene una base de datos de cuántas personas LGBTI existen en el Ecuador, porque no le ha interesado y porque no ha tenido predisposición política. En el gobierno anterior y en el censo anterior, hubo una pequeña iniciativa desde el INE con un estudio básico para mirar cuánta población LGBT había en el Ecuador, pero fueron en ciudades satélites. No hay un estudio, no sé qué va a pasar con el censo de ahora, pero no ha habido una investigación que determine cuántas personas hay y por deducción una política pública que responda a las realidades de los compañeros LGBT. Los compañeros tienen que, la política pública LGBT tiene que estar en una entidad que se llama el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el tema LGBT lo ha dejado como himno a la bandera. O sea, no hay nada en esa entidad que ha hecho con énfasis para las poblaciones LGBT. En esa medida hay un retroceso terrible. Llega el nuevo gobierno, desintegra la mesa interministerial, a nadie le interesa el tema LGBT, no hay seguimiento, la justicia va en retroceso, no hay política pública que avance, y el único avance en este año, en este periodo, que fue el año pasado, fue el matrimonio civil igualitario. Pero ojo con algo, compañeros y compañeras, el matrimonio civil igualitario no fue predisposición del Ecuador. El matrimonio civil igualitario fue gracias al fallo internacional
en la que colectivos que ya venían demandando el matrimonio igualitario desde hace muchos años atrás se agarraron de este momento coyuntural y presionaron a la Corte Constitucional que no se podía quedar fuera del fallo de la Corte Interamericana. Solo por eso Ecuador se sumó al tema del matrimonio igualitario, porque si no hubiera sido por el fallo internacional, en el Ecuador no hubiera existido matrimonio igualitario. Es decir, que en 10 años, comunidades LGBTI estuvieron sentados con el presidente, hablando de política pública, de programas, de proyectos, de acciones, y en 3 años los LGBTs hemos vuelto a ser la población en una categoría de tercer, cuarto nivel, donde solamente existimos en el momento de campaña. Ya quiero ver qué va a pasar a final de este año e inicio del próximo, cuánto nos van a ofrecer, pero hasta allá quedamos. O sea, no hay un avance, y yo más bien creo que hemos retrocedido millón luz. En solo 3 años borramos de un plumazo lo que se logró desde el año antes del 2008 con la nueva Constitución. Muy bien, muchas gracias, Cristian Landetti, y agradecer a quienes siguen escribiendo e interactuando en nuestras cuentas oficiales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, como Hechos Ecuador. También puedes seguir en redes sociales, también puedes seguir en Facebook, como Darío Robinson Rivera en Facebook, Darío Robinson Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram, @Darío Robinson S. Así que si usted desea tocar algún tema, quiere que esté por acá, quiere estar alguna invitada o invitado, puede tomar contacto también con el equipo de Hechos Ecuador por internet. Por aquí nos escribe en Facebook Live, Ali Unda, dice: los ciudadanos para llegar a tener derechos tuvieron que levantarse. Y muchas personas murieron para alcanzar estos anhelos de derechos, estos anhelados derechos. Por lo tanto, todos debemos de respetarlos. Somos todos y todas iguales con diferencias propias. Muchísimas gracias por escribirnos. Y seguimos con este tema que ha generado bastante interrogantes en nuestro público, hablando sobre las diversidades sexuales, a propósito de que este domingo 28 se celebra o se conmemora el Día de las Diversidades Sexuales, el Día del Orgullo Gay, o el Día del Orgullo LGBT. Eso también lo vamos a hablar más adelante con nuestro invitado. Aura Carrillo, feminista también, que nos acompaña. Aura, ¿cómo ha vivido la población LGBT la pandemia? Porque también, algo también comentaba el Cristian, también quisiéramos que nos hable sobre, me imagino, que la población LGBT ha tenido beneficios en el tema del MST, el Ministerio de Salud Pública. Entonces, mi querida Aura, ¿cómo ha vivido la población LGBT la pandemia en Ecuador? Bueno, la pandemia en Ecuador ha sido terrible y ha sido manejada pésimamente por este gobierno, pero también quienes han quedado sin trabajo son también personas que forman parte del colectivo LGBT. Y como le mencionaba ya el compañero, han habido muertes, se han hallado muertas personas LGBT, como el compañero Viteri, Javier Viteri, que hace poco se lo encontró muerto, si no me equivoco, en Arenillas. También muchos testimonios de compañeras trans violadas. Hace poco escuchamos el testimonio de una. Falta de protocolos para denunciar, falta de protocolos para tomar todas las muestras, y aparte que no hay presupuesto, porque también nos quitaron el presupuesto para la violencia de género, y sumado también las violaciones hacia muchas mujeres, y también hace poco recordamos la muerte demasiado dolorosa de Yuri, una niña de 10 años, que fue hallada en el Guasmo, muerta, descuartizada y también violada. Entonces ha sido demasiado dura, aparte de buscar comida, meterse en los mercados, enfrentarse hacia la violencia que los metropolitanos, policías, agentes que tienen poder y que les han dado más poder, porque a eso se ha dedicado este gobierno, a darles más poder para que puedan abusar más sobre las personas que son y han sido vulnerabilizadas a lo largo de toda la historia. Y como le mencionaba el compañero,
anteriormente justamente el neoliberalismo se encarga de esto, de dividir y vencer. Entonces también tenemos que tomar en cuenta que los derechos humanos de las personas LGBT también son parte de una sociedad y también están entrelazados para defender justamente la salud pública, para que sea integral, para que haya educación sexual integral desde las escuelas, que ya no se repitan discursos de odio. Y también quiero aclarar que, como lo mencionaba el compañero, sí, justamente el feminismo se ha encargado de apoyar justamente todas las actividades donde se han vulnerado a las personas trans, a las personas LGBT, pero también quería aclarar que los desafíos a los que nos enfrentamos, sobre todo las mujeres que también pertenecemos al arco iris, por decirlo así, es decir, las lesbianas y las bisexuales, es muy dura porque voy a recordar un poco la historia. Quienes han tenido protagonismo político, nacional incluso, han sido no bastantes varones, pero sí uno en especial. Tampoco ha sido, tampoco se ha declarado abiertamente su preferencia sexual, pero uno de estos es Jimmy Jairala. Otra persona que también ha tenido protagonismo en este periodo ha sido también Dayan Rodríguez, y que eh, quería recordar que lastimosamente aún no tenemos ninguna mujer bisexual reconocida políticamente así, o que se sepa que es lesbiana o bisexual. ¿Y por qué es necesario? Porque también necesitamos ser escuchadas y también necesitamos políticas públicas para saber y para que exista menos brecha salarial, para que exista menos empobrecimiento, porque recordemos que el empobrecimiento aquí en Ecuador y en todo el mundo tiene rostro de mujer, porque son las madres, las abuelas, las tías las que enfrentan mayor opresión, y no lo digo yo, es una realidad. Y también falta de políticas públicas. También quisiera aclarar que eh, tengo que decirlo como mujer, como feminista y como creyente del progresismo, el feminismo debe tener como que bien claro que el sujeto político somos las mujeres, y como lo mencionaba, hay que aprender de la historia, hay que seguir visibilizando, hay que seguir tomándonos los espacios. Y ahora que se vienen las elecciones del 2021, vamos a seguir tomando los espacios. Esperamos que haya mayor participación de las mujeres, que en las listas se reconozca eso, en las posibles candidaturas, que haya el 30% de jóvenes en las listas, y que también en estas listas estén personas LGBT y sobre todo mujeres que formamos parte del colectivo, porque o si no, siempre vamos a estar en segundo plano, siempre vamos a terminar olvidadas, y podrá venir otro gobierno progresista o de derecha y vamos a seguir siendo tomadas en segundo plano. Y eso es lo que queremos evitar. Y quería aclarar solo eso porque justamente el feminismo debemos aprender que no puede ser el paraguas de todas las luchas sociales, que sí está bien que exista el movimiento obrero, por algo existe el movimiento obrero de trabajadores y trabajadoras, también el movimiento de animales para salvar las vidas de los animales, también existe los movimientos de las personas trans, y obviamente vamos a seguir apoyando y oponiéndonos totalmente si se vulnera a las personas trans. Y también recordar que justamente este domingo sí se celebra el día donde las personas trans, es decir, hombres trans, que también son invisibilizadas, eh, mayormente justamente se habla de las mujeres trans, pero también creo que tiene que ver con como que un poco la aceptación social, entre comillas, pero hacia las mujeres
perdón, hacia los hombres trans, nada que ver. Y justamente este domingo se celebra el Día del Orgullo, que fue gracias a una mujer trans, y es el día donde estas personas pueden ser totalmente visibles y totalmente libres, y obviamente no tiene que ser así, tendría que ser todos los días del año y poder caminar libres, poder caminar sin miedo. Entonces, sí les invito a pensar un poco sobre esto y a recordar que la vida de las mujeres importa y vamos a seguir tomándonos todos los espacios, a tomarnos, si es posible, el poder para cambiar la realidad de muchas mujeres que ni siquiera saben que existe este espacio, que ni siquiera tienen trabajo, que no tienen educación, muchas niñas y niños quedándose sin estudios este año por la pandemia. Entonces, en eso hay que pensar muy bien, en quién vamos a elegir para que nos gobiernen próximamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, querida Aura. Agradecer la presencia de Aura Carrillo, también de Cristian Landeta y de Brian Mendoza. Con ellos estamos hablando un poco sobre los avances y retrocesos de la población LGBT acá en el Ecuador, y han abordado algunos temas muy importantes, muy interesantes. También agradecer a quienes han escrito sus comentarios en nuestras redes sociales de Hecho Ecuador. Agradecer a Fabiana Veiga y a todo el equipo de producción, también a nuestros compañeros que están en producción. Muchísimas gracias. Seguimos con este programa antes de también a Richard Macías. Muchas gracias, querido Richard. Cristian Landeta, si bien es cierto, se ha estigmatizado, se dice que la población LGBT, por ser gay o por ser lesbiana, es la población que más tienen VIH. Quítanos esas dudas, ¿es así? ¿No es así? ¿Qué dicen las estadísticas? Si tal vez te las recuerdas, las tienes a la mano, nos puedes dar la fuente, porque sí sería bueno llegar de primera mano. Ustedes trabajan con la población LGBT, ¿será que toda aquella persona LGBT tiene VIH o no? Eso por un lado. Y por otra pregunta que tiene que ver casi con lo mismo, es las personas que conviven con VIH en este tiempo de pandemia, ¿han tenido algún inconveniente? ¿Ustedes tienen algún reporte en la provincia del Guaya, que son las oficinas de tu fundación, o a nivel nacional? ¿Cómo está ese tema, Cristian? Está listo, sí, Darío, indudablemente yo creo que es sumamente importante un poco disociar, bueno, se ha querido siempre disociar el tema de VIH igual homosexualidad, pero es un poco complejo por las realidades. ¿Y por qué por las realidades? Porque siempre se lo asocia, y esto tiene que ver un poco históricamente. Cuando aparece el VIH en la década de los 80, el VIH aparece en hombres homosexuales. Y desde ahí la enfermedad primero era denominada la enfermedad rosa, porque solo aparecía en los hombres homosexuales y aparece como un cáncer a la piel, que era el sarcoma de Kaposi, que ya luego se le da nombre, pero el virus de inmunodeficiencia humana justamente se lo asocia por estas prácticas sexuales entre hombres. Acordémonos que desde mucho antes de Stonewall, en el 69, los movimientos homosexuales, o los grupos homosexuales de aquel entonces, trabajaban o planteaban el tema de la libertad sexual. Antes de Stonewall, jamás, antes del 28 de junio del 69, jamás se pensaban de derechos gays o no, se hablaba de visibilidad y sobre todo una visibilidad que tenga que ver con lo sexual. Cuando aparece en el 80 el tema del VIH, el discurso cambia. Y el discurso cambia a partir del reconocimiento de los derechos integrales, entre eso el tema de la salud, porque los compañeros comenzaron a morir. Hombres homosexuales, entre esos gays y trans, ¿no? A partir de eso, se habla desde aquel entonces hasta la actualidad que la epidemia está concentrada en hombres gays, en hombres bisexuales, en personas trans, femeninas, y en otros hombres que tienen sexo con hombres. En este conglomerado entrarán todas estas personas que no se identifican como tal, pero que tienen relaciones sexuales entre personas de su mismo sexo, es decir, hombre con hombre. En la actualidad en el Ecuador hay una brecha bastante diferenciada, porque cuando aparece la ley de maternidad gratuita, a la ley de maternidad gratuita hay uno de los requisitos, que toda mujer gestante, al momento que va al médico, le hacen una prueba de VIH y automáticamente
se dan cuenta si la persona tiene o no tiene, si vive o no vive con VIH como tal. Es ahí donde la estadística sufre una punta alta y dice, ahora las mujeres amas de casa o las mujeres son la población que más alto vive con VIH. Pero las mujeres no se infectaron solas. Las mujeres se infectaron porque alguien les infectó y en este caso es su esposo, su acompañante, su novio, etc. Y hubo un estudio que se lo hizo, no sé, no recuerdo muy bien la fecha, pero parece que fue en el año 2005, bastante lejano, cuando recién entró el proyecto del Fondo Global en el Ecuador. Este estudio determinó que la epidemia estaba concentrada en estos hombres que tienen sexo con hombres porque eran los puentes para la transmisión del VIH. Entonces, todo compañero gay o toda persona homosexual que diga no, pero si a nosotros nos siguen asociando como homosexual igual VIH, pues la epidemia está concentrada en esa población en mayor cantidad en el Ecuador. No tengo la estadística, pero podemos entrar a las fuentes oficiales, que es el Ministerio de Salud Pública como órgano rector, y ahí ustedes se van a poder dar cuenta que inclusive lo tienen catalogado no como gays ni como trans, lo tienen como HSH, que es hombres que tienen sexo con hombres. En esa medida, indudablemente, en el COVID, en esta emergencia de COVID, sufrieron las personas que viven con VIH de manera general, y yo te voy a hablar específicamente de las poblaciones LGBT, muchos problemas. Y muchos problemas porque al inicio tenemos entendido, no por el órgano rector, sino por los compañeros, que son las personas que nos comienzan a llamar a poner denuncias o que le ayudemos con nuestros contactos adentro del Ministerio de Salud o adentro del IES, nos comenzaron a comentar que al inicio hubo mucha gente que comenzaron a darle medicamento antirretroviral para combatir el COVID. Algunos funcionaron, algunos no funcionaron, pero ¿cuál fue el resultado? Hubo un desabastecimiento total de medicamentos. En la actualidad, el Ministerio de Salud Pública no tiene, o se dice que no tiene desabastecimiento de medicamentos antirretroviral, pero no existe un protocolo de atención o de entrega hacia la persona viviendo con VIH. Nosotros organizamos y nos conformamos diferentes organizaciones, más o menos 60 organizaciones a nivel nacional en un espacio que le denominamos La Movida, haciendo incidencia política, y logramos que la Asamblea Nacional, la Comisión de Salud, llame al Ministro de Salud y llame al presidente del IES, y el Ministro de Salud, oh sorpresa, nos dice que se están repartiendo medicamentos puerta a puerta. Si eso pasa en el Ecuador, estamos en un país de primer mundo. Pero hasta ahora, un compañero de los que nosotros y las 60 organizaciones que te menciono, estamos parte de este espacio a nivel nacional, ningún usuario ha recibido el medicamento en su casa. Es decir, es falso. El compañero o la compañera tiene que ir al centro de salud, tiene que ir con todas las medidas de bioseguridad, pero de mayor exposición, porque recordemos que el COVID ataca a personas que tienen un sistema inmunológico bastante débil, y las personas que viven con VIH tienen un sistema inmunológico débil. Entonces, el Ministerio de Salud no tiene protocolo alguno. Hay personas que tratan de ver cómo llegan al centro de salud más cercano. Primero. Segundo, el tema de trasladarse de cantón a cantón y de ciudad en ciudad, o de provincia en provincia, perdón, en el momento que estábamos en rojo era complicado. Hubieron personas que no tomaban el medicamento, y recordemos que eso lleva a que la persona se vuelva resistente, es decir, que cuando comienzas a tomar el medicamento ya no va a funcionar y tienes que empezar con un nuevo esquema. Pero ahora que ya estamos en amarillo, en la mayor cantidad, en la mayoría de provincias, sigue siendo complejo porque el Ministerio de Salud tiene abastecimiento, pero no hay protocolo, mientras que el Seguro Social es un caos terrible. El Seguro Social no hay medicamentos completos, no hay esquemas completos, hay personas que van casi todos los días a ver si su medicamento ya está en el laboratorio, perdón, en la farmacia, pero no hay, este medicamento hay, este no hay, este sí hay, este no hay. La incidencia que pudimos hacer con el presidente y lo que pudimos ver cuando se presentó en la comisión de la Asamblea es que van a hacer la compra junto con la organización, la OPS de las Naciones Unidas, van a hacer una compra grande por 2 años y medio, con la finalidad de que sean medicamentos que están dentro del catálogo, porque ¿qué es lo que pasa? Que hay medicamentos que no están dentro del catálogo de compra y eso te compleja la compra, y además son medicamentos sumamente costosos. Pero en resumidas cuentas, el Ministerio de Salud está cumpliendo, pero está cumpliendo sin protocolo alguno, con mayor exposición y vulnerabilidad a los compañeros y compañeras que viven con VIH,
mientras que el tema del IES sigue siendo un problema que no hay medicamentos. Hay en unas, no hay en otras, hay un esquema, no hay otro esquema, y es complicado, sobre todo para personas que tienen que trasladarse. Imagínate una persona que vive en Los Ríos, en Babahoyo, en Quevedo, en Mocache, y que tiene que venir al IES de Guayaquil. No puede hacer. La pregunta es, ¿cómo están tomando el medicamento o cómo están sobreviviendo? Algunos han llegado al mercado negro a pagar 2 y 3 veces más por el medicamento, y otros están pues a la esperanza de que el día que haya medicamento, el medicamento le entreguen y no les haga mal para su salud, pero científicamente el cuerpo se te hace inmunoresistente y al Estado le va a costar más porque es volver a empezar un proceso con el medicamento, como decir, de cero. Esa es la realidad. Perfecto, muy explicado, muy bien, muchísimas gracias. Los tres son excelentes panelistas, qué gusto tenerlos por acá. Brian Mendoza, este domingo 28 de junio, ¿qué se celebra o se conmemora el Día del Orgullo LGBT, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál es la agenda que ustedes como colectivo, como organizaciones, qué bonita bandera, como colectivo, como organizaciones están planificando durante todo este mes de junio? Hemos visto que se ha llevado el mes de las diversidades. Tal vez tienes ahí la planificación, no sé si de Manabí o a nivel nacional, no sé si existe una red nacional donde aglutine, agrupe a las organizaciones LGBT. Cuéntanos un poquito, primero, insisto, ¿qué es lo que el domingo 28 se celebra o se conmemora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué? ¿Desde cuándo? Bien, gracias Darío por la pregunta. Bueno, yo quiero, como acostumbro, sí, retomar algunas cosas que se han dicho que creo yo que hay que también como dar la opinión que yo tengo sobre eso, porque si no a veces pues no tenemos la posibilidad de después hacer réplica, ¿no? Yo creo que hay que reconocer algo importante, y es que la lucha LGBTI no ha sido una lucha abanderada por ningún gobierno en el Ecuador. Es decir, esto no es una lucha en la cual podemos hablar de que nuestros avances se deben únicamente a algún gobierno en la historia del Ecuador, sino que precisamente así debería ser, ¿no? Es decir, lo que deberíamos tener nosotros es un gobierno que se comprometa con lo que está comprometido internacionalmente, que son los derechos humanos de todos y todas. Sin embargo, lo que hemos tenido nosotros son sociedad civil, ¿sí? población de a pie, gente organizada, la que ha estado luchando por los derechos que hoy en día vivimos. Y principalmente estos derechos han sido manejados en espacios, como los dije antes, en espacios judiciales, como la Corte Constitucional. Y yo ahí sí quiero como que un poquito complementar lo que decía Cristian, Cris, y es que, por ejemplo, el reconocimiento del matrimonio igualitario se debe principalmente a organizaciones, a activistas nacionales de Ecuador, que estuvieron trabajando muchísimos años antes, interponiendo las denuncias ante la Corte Constitucional, bueno, primero haciendo la solicitud en el registro civil y luego agotando instancias nacionales hasta llegar a la Corte Constitucional. Entonces ahí hay que reconocer que el trabajo y los derechos que hemos alcanzado es gracias a muchos activistas, a muchas activistas que han puesto la cara y el cuerpo a toda la represión y que han logrado conseguirnos los derechos que hoy día todos disfrutamos. Y claro, ahí también hay que reconocer que, como decía antes yo, luego esos derechos más jurídicos deben luego materializarse en nuestras vidas, en el día a día, porque yo estuve en una conferencia, por ejemplo, hace unos 5 meses en una universidad, y yo les hablaba de cómo había que avanzar hacia la comprensión de los avances estructurales de la población LGBTI, porque se habla muchísimo de avances, y cuando hablamos de avances generalmente nos referimos a las leyes, es decir, a los avances jurídicos, pero eso no alcanza a comprender la vida que tenemos las personas LGBTI. Yo les decía, si no avanzamos hacia la comprensión estructural de un avance, entonces no vamos a tener clara cuál es la guía o la agenda de trabajo. Y yo ponía un ejemplo, y era que en ese entonces, no sé cómo estará ahora la estadística, porque no he ido a hacer la consulta, pero en ese entonces yo estuve en el registro civil de Manta, y yo pregunté cuántas personas habían adquirido ya el derecho de matrimonio civil igualitario. Y mi sorpresa fue que nadie se había casado todavía, al menos esa fue la respuesta que me dio la persona de atención que se encargaba del tema de matrimonios. Puntualmente porque estaba en un matrimonio y vi que usaba lenguajes binarios. Entonces le pregunté, ¿por qué no usa un lenguaje que permita ser más amable con personas LGBTI, gays y lesbianas? Me decía, lo que pasa es que nunca hemos tenido ninguna solicitud de matrimonio igualitario en Manabí. Entonces yo me sorprendí bastante, ¿no? Entonces yo a partir de eso comencé a tratar de comprender desde la sociología
¿Por qué pasa eso, no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un montón de derechos que están ahí jurídicamente ya establecidos, pero que luego en el día a día es tal vez más caro ejercer los derechos que dejarlos simplemente ahí como algo bonito que algún día tal vez tengamos. Y entonces hice la entrevista, un análisis de historia de vida a una pareja de gays de aquí de Manta, ¿sí? A los que tuve acceso y a quienes voy a proteger su identidad, y me comentaban que ellos hicieron la unión de hecho primero y la habían celebrado con familia y amigos, ¿no? Pero bueno, esa información de que ellos habían celebrado la unión de hecho muchos años antes del matrimonio igualitario, había llegado a los jefes de ellos. Y eso implicó posteriormente que uno de ellos, ¿sí? Que estaba con un contrato en una institución educativa, ¿sí? Sea despedido. ¿Sí? Y es decir, que se casó el sábado, la fiesta fue el sábado, y el lunes, 2 días después, tuvo la carta de despido en su escritorio ante el día que iba feliz de la vida por haber hecho la unión de hecho, ¿no? Que en ese entonces pues simbólicamente era el matrimonio, porque no había más. Entonces, después de haber ejercido ese derecho constitucional, ¿sí? Se va y se le despide y se le hace todo un sumario para justificar que el despido es por temas de inconsistencia de trabajo, por faltas de trabajo. Entonces yo le preguntaba a esta pareja si estaban pensando volver en casarse, en avanzar hacia el matrimonio igualitario. Y me dijeron que no, porque era demasiado peligroso. Que no, porque lo que les hicieron y todas las burlas y un montón de insultos que recibieron por hacer unión de hecho, imagínense, no querían volver a pasar por lo mismo en ejerciendo el matrimonio igualitario. Y entonces, en ese sentido, hay que avanzar hacia la comprensión de la política pública, más allá del derecho únicamente, que el derecho está muy bien reconocido, pero que necesitamos comenzar a también avanzar hacia la política pública. Y en ese sentido, yo quiero también explicar por qué nosotros, como población LGBTI, podemos a veces estar a favor o promoviendo procesos de cambio social que están más alineados a la izquierda, al progresismo latinoamericano. ¿Sí? Incluso nosotros tenemos ahí muchos líderes y lideresas del progresismo latinoamericano, ¿sí? Que no están en la línea de los derechos LGBTI, que para mí eso es un error. Para mí, precisamente lo que les decía antes, el socialismo, la izquierda debe reconocer estos derechos de todos quienes somos trabajadores, ¿sí? Más allá de nuestras diversidades. Pero muchos de los líderes progresistas latinoamericanos y ecuatorianos no están alineados y no fueron demasiado amables tampoco con la lucha LGBTI y este gobierno puntualmente. Y sobre todo por un tema, y es que cuando se hace política, se debe hacer política para cumplir la ley, para resarcir la dignidad humana, y no para andar haciendo cálculos políticos. Y nosotros tenemos ahí una historia ecuatoriana cargada de cálculos políticos. Tenemos, por ejemplo, este gobierno cuando se estaba discutiendo la ley de violencia contra las mujeres, que al principio se llamaba ley de violencia de género, y que se planteaba incluso otras cosas innovadoras con respecto a la ESI, a la educación sexual integral, que es necesaria para poder detectar y educar a los niños, niñas y adolescentes en la identificación, denuncia y trámite de las violaciones sexuales, por ejemplo, dentro de los espacios educativos, pero también en el hogar, y que daba a las instituciones educativas nacionales públicas una obligación para educar en ese ámbito. Tuvimos una oleada de grupos conservadores, ¿sí? De grupos antiderechos, ¿sí? Como los con mis hijos no te metas. Y entonces lo que tuvimos fue un gobierno que entonces se acobarda y se retira y negocia con grupos que ejercen presión sobre el poder político, sobre nuestras leyes. Es decir, tenemos leyes. El Ecuador, por ejemplo, firmó la CEDAW, ¿sí? la Convención para la Erradicación de todos los tipos de violencia contra la mujer. Y ahí habla precisamente de avanzar hacia el debate de que las mujeres decidan cuántos hijos tener y cómo tenerlos, por ejemplo, ¿no? Y cada vez que se plantea eso a nivel nacional, que es una obligación internacional, entonces el gobierno hace cálculos políticos, hace sumas y restas de personas en la calle y luego se echa para atrás para un derecho internacional ya reconocido en el Ecuador desde el año 81, que es los derechos de las mujeres. Entonces, eso yo quería puntualizarlo ahí, reconocer el trabajo de los activistas, las activistas LGBTI del Ecuador, de Latinoamérica, que son quienes se han fajado y que han logrado alcanzar estos derechos que tenemos, y luego también reconocer que pese a las contradicciones, incluso discursivas, que tenemos de algunos gobiernos, se ha logrado por medio de los cabildeos y por medio de trabajo también político consciente, ¿sí? Reconocer estos derechos en el espacio ejecutivo, no solo en el judicial. Y entonces en ese sentido, por ejemplo, el gobierno anterior, nosotros también tuvimos, en el gobierno de Rafael Correa, en la década ganada, también tuvimos muchísimos enfrentamientos en ese sentido con la población LGBTI y algunas discordancias también. Sin embargo, tuvimos un gran aumento en inversión pública. Y es cuando yo hablo de eso un poco, ¿no? Si bien existe esta contradicción que podemos tener entre un discurso que consideremos o no que está alejado de nuestros derechos, pero tenemos un montón de política pública e inversión pública que está permitiéndonos gozar el derecho en el día a día. Esas contradicciones no deberían existir, pero las tenemos.
Y entonces a eso retomo yo con la lucha de la izquierda. Y es que las personas LGBTI principalmente estamos, obviamente, pidiendo que nos dejen de matar, que dejen de asesinar y que nos dejen de excluir, pero también necesitamos cosas que necesitan todo el resto de trabajadores, como el trabajo digno, la salud. Y en ese sentido, pues tenemos muchísimas cosas en común para luchar por una izquierda incluyente y progresista. Y sobre lo que, bueno, y asimismo hemos tenido grandes participaciones. Sí, por ejemplo, el Consejo Nacional de Igualdad de Género, durante este gobierno, al inicio de este gobierno, teníamos a Paola Mera, por ejemplo, una compañera lesbiana feminista política, que estaba haciendo un gran trabajo con respecto a las mujeres, pero que también fue desvinculada posteriormente. Y entonces, a partir de esa desvinculación de la Paola, pues también nosotros vemos como un vaciamiento ahí de la política pública que es tan urgente, el debilitamiento de la Secretaría, del Ministerio de Derechos Humanos, ¿sí? Y que se volvió ahora una secretaría y que habría que ver pues todo lo que se está trabajando de esa secretaría que debería al menos tener un poder de control, de vigilancia, de garantía de los derechos humanos en general de todas las diversidades, no solo LGBTI, más faltara. Y entonces, a partir de eso, recordar que la celebración que se hace este domingo, de la que tú hablas, Darío, es una celebración social, es una celebración colectiva. Y ahí es donde yo quiero que la gente entienda que el orgullo LGBTI, ¿sí? Que inicia como una explosión de rabia, como una explosión de estamos hartos de las violencias que nos ejercen, nace en Estados Unidos, sí, hace más de 50 años, y que al día de hoy también lo vivimos, pero hay que entender por qué le llamamos orgullo, por ejemplo, ¿no? Porque hay mucha gente que hace preguntas en redes sociales y dice, ¿por qué se enorgullecen de ser gay, de ser lesbianas, trans, intersex o lo que seamos, ¿no? Entonces, y me dicen, bueno, eso no es orgullo, orgullo es sacarse la carrera. Entonces, a mí me gusta responder por qué es un orgullo, ¿no? Hay que entender que el discurso con el cual se justificó la violencia sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, también justificó de una manera interna. Es decir, fuimos socializados en entender a la diversidad sexual como una vergüenza. Incluso hoy tuvimos comentarios de esa línea. Entonces, cuando nosotros aceptamos el discurso de la vergüenza, no solamente que la gente se siente confiada de ejercer violencia sobre nosotros, de lastimarnos, de controlarnos y de intentar curarnos. Clínicas de deshomosexualización en Ecuador, que son clínicas de tortura, para tratar de curar algo. ¿Por qué? Porque están convencidos de que no está bien, porque están convencidos que es un pecado y que es una vergüenza. Entonces ese es el discurso, y es el discurso que empieza sobre nuestra niñez y adolescencia en Ecuador. Nosotros tenemos niños y niñas que son golpeados, violentados, ¿sí? Niños que están en una constante opresión en su familia, que debe ser el espacio de mayor cuidado y protección, gracias al discurso de la vergüenza y gracias al discurso del pecado y el discurso de que nos plantean nosotros como amenazas, como dije al principio. Frente a ese discurso de la vergüenza, ¿cuándo vamos a nosotros mismos pararnos y decir, oye, epa, no me hagas más daño? La violencia no puede ser considerada y tienes que parar de atacar a mi dignidad. Eso, lo contrario de la vergüenza, ¿qué es? Lo contrario de la vergüenza es el orgullo. Y de ahí también nace la rabia del orgullo. Es cuando yo ya entendí que no tienen por qué seguirme lastimando. Y entonces respondo y me visibilizo con orgullo. Y yo siento muchísimo orgullo de ser gay. Y ahí eso hay que decirlo. ¿Y cómo no sentir orgullo si venimos de una población, ¿sí?, que era brutalmente asesinada y encarcelada hasta el 97, hasta el día de hoy asesinada? Y que estar donde estamos es también un orgullo. Y ver en Manta, por ejemplo, tuvimos en el año 2016 una compañera trans que recibió 17 apuñaladas en su peluquería. 17. Y después de 17 apuñaladas, de estar en coma varios meses, sale viva y ahora la veo en reuniones de la comunidad, sonriendo, con las marcas en la cara, pero viviendo. ¿Cómo no me siento yo orgulloso de esa compañera? Entonces lo que celebramos Querido Brian, por el tiempo. Perdón. Tranquilo. Por el tiempo, producción me dice que ya nos hemos pasado algunos minutos. Sin embargo, tengo dos interrogantes más para poder terminar este espacio. Qué chévere poder, una hora es muy poco, sin duda, pero qué chévere poder tener a ustedes que, a pesar de que los que estamos acá somos jóvenes, pero conocemos alguito sobre estos temas de derechos humanos, y eso es lo que nos convoca a todas y a todos. Aura Carrillo, tu última pregunta en este panel. Se ha hablado también, porque no todo es bueno, ni todo es malo, hay cosas buenas y cosas malas, qué sé yo, cosas que hay que corregir dentro del activismo LGBT. Y una de las cosas que siempre se escucha puertas adentro es que
hay el sectarismo dentro de la población LGBT. Tal organización no quiere que brille otra organización porque quieren figuretear, quieren esto. Ya hubo críticas fuertes para una determinada activista LGBT en años anteriores, donde decía, es que utilizó la imagen, los colores, etcétera, para poder llegar a una candidatura. Entonces, a raíz de todo eso, como que hay temor dentro de las organizaciones nuevas LGBT, las organizaciones que ya tienen años en esto. Entonces te pregunto, ¿sigue el sectarismo? Y si sigue, ¿por qué sigue el sectarismo dentro de la población LGBT? Se supone que entre la población LGBT deberíamos apoyarnos, pero todo en muchas ocasiones queda en teoría y no en la práctica. Ahora. Hola, sí, justamente, bueno, yo no pertenezco ahorita a alguna organización, pero de lo que he visto ha sido justamente lo que mencioné anteriormente, que lastimosamente quienes tienen mayor protagonismo, incluso político y de poder, más espacios de poder, han sido varones y también, bueno, también Dayan Rodríguez, que es una mujer trans. Y por eso es que creo yo que el feminismo debe tener en cuenta que justamente el sujeto político del objetivo principal somos justamente las mujeres. Por lo tanto, creo yo que tenemos que seguir visibilizando a las compañeras que han luchado por estos derechos y gracias, Brian, por mencionar a Paola Mera, que justamente es una política lesbiana que justamente está en la Secretaría del Consejo Nacional está en el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y con ella eh, trabajamos prácticamente en un consejo que se hizo desde el año pasado, un consejo ad hoc, donde nos reunimos grupos de mujeres de diferentes colectivas para justamente hablar sobre las necesidades que estamos viviendo las mujeres, no solo lesbianas, bisexuales, sino también las mujeres de diferentes pueblos y nacionalidades, las mujeres indígenas, las mujeres afroecuatorianas, las montuyas y bueno, muchas mujeres que han sido olvidadas. Y por esto quiero también volver a recalcar que no debemos permitir que los mismos de siempre, los que ya nombré al principio, sigan gobernando nuestro país, sino buscar gente nueva, colectivos que estén dispuestos a trabajar en políticas públicas, en dar espacios, en ceder, sobre todo, esta palabra es muy clave, en ceder, en saber reconocer quiénes han tenido como que mayor protagonismo en toda esta lucha y poder ceder justamente a las mujeres, a las personas que están aptas para justamente participar en estos procesos y para las elecciones, que creo que es demasiado importante mencionarlo. Hay que hacer un trabajo de base y bueno, yo estoy a disposición para hacerlo en conjunto con las otras colectivas, las que existen aquí en Guayaquil. No me puedo tomar el nombre de ellas, pero sí lo hablo desde la plataforma de AJU, la plataforma estudiantil, pero no para ser plataformas de ningún partido político, sino para que seamos escuchadas y para que se nos tome en cuenta, sobre todo a las jóvenes, a las mujeres en general. Y para eso estamos, para seguir aprendiendo y para seguir dialogando sobre qué debe tratarse primordialmente. Muy bien. Muchísimas gracias, querida Laura Carrillo. Y cerramos este espacio con Cristian Landeta. Cristian, ¿cuál va a ser el rol de la población LGBT a propósito de las elecciones del 2021? Tal vez la comunidad LGBT va a presentar algún candidato presidencial o vicepresidencial, candidato asambleísta, o van a unificarse alguna corriente de derecha, de izquierda, de centro. Cuéntanos un poco en breves minutos
sobre el rol de la población LGBT en las elecciones del 2021. O ustedes que están aquí, Brian, Cristian, Aura, van a ser candidatos en representación de la población LGBT. Te escuchamos, Cristian. No. Bueno, realmente primero quiero empezar de lo último, ¿no? Realmente no he pensado ser candidato, en algún momento fui precandidato para la Asamblea Nacional. Fue una experiencia enriquecedora, pero creo que por el momento no. Quiero empezar un poco indicándote que las dinámicas sociales en el movimiento como tal son totalmente diferentes y tienen especificidades. Dentro de la misma población LGBT vas a encontrar un sinnúmero y una gama de pensamientos, ¿no? Hay mismos compañeros LGBT que van a tener una marcada o una línea entre la izquierda y la derecha, y algunos que se autodenominan o que se autorreconocen como de centro. Entonces, eso es como muy complejo en decir, somos una sola comunidad y la comunidad tiene una agenda política y la comunidad es una sola y alguien nos representa. No existe eso en el Ecuador, no existe un movimiento LGBT. Luego del 2008, cuando se aprueba la Constitución, yo me atrevería a decir que la fragmentación en la comunidad LGBT se sintió marcada porque ya inició otro proceso en el marco del derecho, como planteaba Brian, y que más bien no ha ido aterrizando en políticas públicas porque cada sector fue abanderando diferentes cosas. Unos consideraron que era más importante el tema del género en la cédula, otros consideraron el tema del matrimonio, otros consideraron... O sea, cada uno comenzó a trabajar desde las particularidades de su organización como tal. Yo creería que en este momento de coyuntura sí deberíamos sentarnos a construir como movimiento LGBT, sobre todo, yo ahí creo, los de izquierda, los que pensamos de izquierda, que somos de izquierda, nos deberíamos sentar a pensar en un proceso de articulación nacional que nos permita tener una agenda LGBT. No existe una agenda LGBT, y en esa medida eso nos hace también presentarnos como un sector no débil, no que no tenga demandas o no que no tenga ideales, sino que las tenemos en diferentes ubicaciones, ¿no? Han habido muchos compañeros y compañeras en el sector de lo público y desde esos espacios han tratado de apoyar más, menos en poder ubicar y poder posesionar el tema LGBT. Han existido compañeros gays, lesbianas, bisexuales, trans, creo que casi nada, ¿verdad? Pero que en cierta medida yo pienso que cada uno ha puesto un grano de arena. El que ha tenido más poder y el que ha tenido más cancha para poder ubicar en la predisposición política, porque hay que decir lo que es, si en un gobierno de turno no hay predisposición política, la lucha va a seguir siendo muy fuerte, más extensa y no vamos a poder llegar podríamos llegar si hay predisposición política. Pero si compañeros y compañeras han estado en puestos de poder en la que han podido hacer cosas, no lo han hecho, ahí tendríamos que el movimiento o las organizaciones entrar y hacer una evaluación, ¿qué pasó ahí? Porque a veces también tenemos que responder a nuestros jefes o a nuestros superiores. Pero de que ha existido en el Ecuador personas LGBT en puestos de poder, han existido. Y si no han podido avanzar en cosas positivas para la comunidad, habría que preguntarle como modo de rendición de cuentas. En esa medida y en ese entorno yo creo que no tengo mucho conocimiento de qué compañeros o compañeras o de qué línea o de qué partido estén perfilándose para ser candidatos. Recién pasamos una elección hace 2 años, que fue la elección de consejeros y consejeras al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ahí tuvimos, por ejemplo, un compañero que es públicamente gay y ganó uno de los más votados a nivel nacional, que fue Walter Gómez, y que luego lo destituyeron con todos unos discursos tramposos y mañosos por la asamblea de turno, en la que inconstitucionalmente descalificaron de un plumazo a 4 consejeros por autorreconocerse de izquierda y por querer fiscalizar o por querer indagar lo que hizo el Consejo Transitorio, que más bien creo que eso puede ser tema de otro programa para saber cuánto daño hizo ese Consejo Transitorio y lo que estamos viviendo y tratando ahora. Yo creería que es importante aprovechar la coyuntura y creería que es importante reunirnos y preguntarle al montón de candidatos a la asamblea y a presidentes y vicepresidentes qué van a hacer o qué están proponiendo viable, real, donde no solamente quede desde la norma, porque Brian acaba de decir algo. La norma puede ser hermosa. La Constitución del Ecuador en 68 artículos habla de no discriminación por orientación sexual, pero ¿cómo eso se aterriza a la política pública para que no se sigan
viendo las falencias, los crímenes de odio, la discriminación, la violencia de todos los tipos que siguen teniendo las comunidades LGBTs. O sea, yo ahí creo que es importante que la comunidad aproveche este momento y que se siente a diseñar una agenda, se siente a diseñar un plan de incidencia política que permita hacerle luego seguimiento antes de elecciones y después de elecciones con estos candidatos y candidatas a la ciudad. Muchísimas gracias, qué gusto, pero no sin antes agradecerle a ustedes, pero también recordarle a nuestros amigos que como parte del mes del orgullo LGBT, el día de mañana hay una invitación súper buena en Guayaquil. Somos Orgullo, ensayo abierto, sábado 27 de junio a las 15 horas. Nos vemos en Guayaquil, en la Plaza Gavis Moreno. Así que están todos invitados mañana, sábado 27 de junio a las 15 horas, 3 de la tarde, la cita. Ahí estaremos en la Plaza Gavis Moreno. Somos Orgullo, el ensayo abierto, una muy bonita batucada. Así que tenemos que, con alegría, con entusiasmo, pero firme, sin dejarnos doblegar, seguir defendiendo nuestros derechos. Agradecer al equipo de producción, pero antes de agradecer al equipo de producción, quiero mandar un fuerte saludo que sigue en sintonía desde México, nuestra querida Sofía Espín. Muchas gracias, Sofía Espín, por estar viendo y comentando también el programa todos los martes y todos los viernes. No se olviden, Jóvenes en Línea. Agradecer al equipo de producción de Hechos Ecuador, Fabián Veiga y Richard Biasí. Muchas gracias, Fabián Veiga y Richard Biasí. Mil disculpas por el tiempo. Agradecer a nuestros invitados. Brian Mendoza estuvo con nosotros, activista LGBT. Cristian Landeta, director de la Fundación Alianza Igualitaria de Guayaquil, y Aura Carrillo, militante estudiantil y feminista ecuatoriana. Con ellos estuvimos hablando un poco sobre los avances, los retrocesos en políticas públicas para la comunidad LGBT en el Ecuador. Es importante que podamos respetar, aprender a respetar las opiniones de los demás, ¿sí? Y cuando se habla de diversidades sexuales, se habla a favor de la comunidad LGBTI, gay, lesbiana, bisexual, etcétera. No se está diciendo, oigan, todos tienen que ser gay, todos tienen que ser lesbianas. No. Cuando se estaba peleando en las calles en favor del matrimonio civil igualitario de las personas del mismo sexo, nunca se dijo, desde hoy en adelante todo mundo se casa entre hombres y todo mundo se casa entre mujeres. Nunca se dijo eso. Y como lo decía Brian, pues para que se den cuenta, ¿cuántas parejas LGBT se han casado en Manabí? En Esmeraldas lo dudo también. Pero es por eso, porque es quien desee casarse, no es obligatorio. Así que, y si me viene a hablar de Dios, sí, que Dios le bendiga a usted y a mí también, porque Dios también a mí me quiere. Yo creo mucho en Dios, y hasta lo poco que sé, Dios ama a todas y a todos. Así como hay gente buena y gente mala. Entonces, si vamos a hablar de eso, hablemos de los curas y de los obispos, de los sacerdotes, de los pastores, que aún nadie los investiga por todo lo que han venido haciendo. ¿Por qué no hablamos de eso, señores de mi hijo? Con no te meta. Y con mi género, con mi sexualidad tampoco te meta. Gracias, chicos. Cristian, Aura y Brian. Qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos, si Dios lo permite, en otro programa, todos los martes y todos los viernes en Jóvenes en Línea, un espacio de tu lucha. Buenas tardes con todas, todos y todes. Sin justicia no hay derecho. Exactamente. Amor es amor.